En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este tu programa Abba Padre Internacional. Qué maravilloso es el Señor. Este tiempo de Adviento que nos tiene orando, que nos tiene meditando todas estas palabras que se nos están siendo reveladas a través de las Sagradas Escrituras. Abba Padre Internacional ha preparado un segmento maravilloso para ti, todo un contenido de manifestación del poder y la misericordia de Dios en este tiempo de Adviento. Te invitamos a que juntos oremos e invoquemos la presencia del Espíritu del Señor. Mi corazón te adora, estar en tu presencia, eres la mejor persona, amarte es mi esencia. Estar en tu presencia, eres la mejor persona. Mi corazón te adora, estar en tu presencia, eres la mejor persona, amarte es mi esencia, mi corazón te adora. Eres la mejor persona. Es la mejor persona. Bendiciones, hermanos y hermanas. Hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo en su capítulo 11, en los versos del 16 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: ¿a quién compararé esta generación? Se asemeja
a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo: hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tenéis un comilón. Y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Hermanos, hermanas, esto es palabra del Señor. Qué maravilloso que hoy, a través de esta perícopa, el evangelista San Mateo nos relata esta gran pregunta que se hace Jesús de Nazaret: ¿a quién y con quién compararé esta generación? El Señor hace una relación entre lo que es el enviado de Yahvé a través de este gran personaje de Adviento, Juan el Bautista, que Juan el Bautista, siendo el último de los profetas, anunció la venida del Mesías. No comía, no bebía, llevaba una vida de oración, una vida de penitencia. Juan el Bautista vivía conforme a la voluntad de Dios. Y como habla de él el Antiguo Testamento, él vino para allanar y preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el profeta menor Malaquías, que nos habla de esta venida, de este precursor de nuestro Señor Jesucristo, que viene a anticipar el anuncio de este gran mensaje, de esta preparación del Adviento. Pero hoy específicamente el Señor nos invita, hermanos y hermanas, a que nosotros reflexionemos. Específicamente la primera comparación está dirigida a los israelitas, a los judíos de aquella época. Jesús se refería: ¿con quién los compararé? Porque si Juan el Bautista, siendo un ungido, un hombre lleno del Espíritu Santo, ellos no captaron el mensaje, ellos no prestaron atención a las palabras del profeta de turno. Y vemos cómo Jesús compara a aquellos hombres y mujeres de aquella época como niños malcriados, niños mimados, niños que estaban caprichosos porque no les daba la voluntad, no querían creer en el anuncio de aquel profeta Juan el Bautista. Y es por ello que Jesús hace esta gran pregunta: ¿a quién compararé esta generación? A esos niños caprichosos que cuando tocan otros no bailan, que cuando se hacen lamentaciones tampoco gritan, hermanos y hermanas. Pero hoy esta comparación es con esta generación actual del siglo XXI. Esta generación es para con nosotros, la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos la iglesia que peregrina y que estamos viviendo este tiempo de Adviento. Y aquí el Señor, de una manera especial, como dice la perícopa de San Mateo, no prestaron atención al anuncio del profeta, pero tampoco hicieron caso al Hijo del Hombre, a Jesucristo, que señales y prodigios mesiánicos les acompañaban y que por sus obras había que reconocer que sobre él había poder. Bendito es el Señor. Y es por eso, hermanos y hermanas, que es importantísimo que tú y yo nos detengamos al escuchar este mensaje de salvación. Hoy el Señor no te va a reclamar ni te va a comparar con aquella generación perversa de aquellos judíos, de aquellos hombres que se cegaron, que espiritualmente estaban sordos, estaban ciegos y no prestaron caso al mensaje de salvación y no reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador. Hoy esta palabra nos invita a que tú y yo formemos parte de esta generación a la cual estamos siendo invitados a recibir a ese Mesías, a recibir a ese Cristo que quiere nacer en tu corazón. Específicamente, hermanos y hermanas, este gran acontecimiento que celebra nuestra Santa Iglesia Católica, este memorial del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo,
Pero partiendo a los estudios escatológicos de nuestra iglesia, según los padres de la iglesia, este tiempo de Adviento también nos prepara para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te invito en el nombre de Jesús a que seas tú mismo que hagas una reflexión en tu vida. ¿Con quién te vas tú a comparar? ¿Con aquella generación perversa que no escuchó ni prestó atención al anuncio del profeta Juan el Bautista y tampoco hizo caso al anuncio del Hijo de Dios? Hoy, hermanos y hermanas, nos hablan los acontecimientos, el cumplimiento de la palabra. Actualmente estamos viviendo un mundo donde no hay amor, un mundo lleno de depravación, un mundo donde el avance de las tecnologías ha roto la comunicación entre Dios y el hombre, entre la familia y su núcleo central. Hoy estamos siendo aún azotados por esta pandemia, pero actualmente en el nombre de Jesús el Espíritu del Señor está sobre la tierra. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y por tanto, hermanos y hermanas, todo aquel que lo pida de corazón, todo aquel que quiera anhelarse e introducirse en este camino de salvación al cual nos invita nuestro Redentor, es cuestión de que tú tomes la decisión y busques a Jesús y le abras tu corazón y le aceptes como tu Señor y Salvador. Bendiciones. La revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 10 de diciembre la iglesia celebra el Día de la Virgen de Loreto. Escuchemos qué podemos aprender de esta devoción. Loreto significa rodeado de árboles de laurel. En el norte de Italia hay un santuario mariano sumamente famoso, visitado continuamente por millares de peregrinos. Se llama la Casita de Nazaret en Loreto. A este santuario han ido en peregrinación famosos santos, por ejemplo, San Carlos Borromeo, San Luis Gonzaga, Santa Teresita, San José Cupetino, San Juan Bosco, los pontífices Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, y muchos más. Es un templo muy amado por los católicos de Europa. Empezó a existir este santuario cuando los cruzados tomaron a Jerusalén y hacia el año 1200 empezaron a llevar a Italia materiales de la Tierra Santa para empezar a construir una réplica o imitación de lo que pudo ser la casita de Jesús, José y María en Nazaret. Cuando después de muchos viajes, portando materiales, lograron hacer una edificación parecida a la que pudo habitar la Sagrada Familia, comenzaron a invitar a los devotos a visitar aquel lugar sagrado y a honrar en él a la Madre de Dios. Y como sucede en los santuarios de todo el mundo, comenzaron a obrarse allí admirables milagros. Los santuarios son precisamente lugares donde Dios, misteriosamente, sin saber por qué, concede impresionantes favores a los que van allí a pedirle su ayuda. Quizá porque la fe del peregrino es muy viva y aumenta con el contagio del fervor de los demás. En cada santuario se consiguen grandes y maravillosos dones del Señor. También se consigue lograr muchos beneficios que Dios regala continuamente. Algunos, para darle más poesía a la existencia de la casa de Loreto, llegaron a afirmar que esa construcción había sido llevada por los ángeles, volando por los aires desde Nazaret. Por eso, la Virgen de Loreto es patrona de los aviadores. Esa narración es solo una bella leyenda, pero a la gente le gustó y algunos hasta lo llegaron a creer. Es por eso que hoy es el Día de la Virgen de Loreto. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy
Al recordar la fiesta de la vida de María, José y el divino niño en Nazaret, nos alegramos de ser amigos y devotos de tan santas y amables personas. Pedimos a Jesús, a José y a María que sigan bendiciendo cada día más y más a nuestras familias. Hermanos y hermanas, hoy es un día para que nosotros visitemos uno de los templos, visitemos la iglesia, visitemos el Santísimo, porque en él nosotros conseguimos muchísimos favores. Realmente Dios está en todas partes, pero cuando nosotros nos movemos, eso llama la atención del Señor. Por eso Él dijo: vengan a mí los que estén cansados y agobiados. Lo primero que tengo que hacer es moverme y ir donde está el Señor. Por eso hoy te invito a moverte, a hacer algo diferente. Visita un santuario, visita un templo, haz un rosario, haz una oración de corazón y tú verás cómo contemplarás la gloria del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por suscribirte en este canal. Bendiciones. Bienvenidos a Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Después de considerar la primera puerta, el pecado, la segunda, el contacto con el ocultismo, vamos ahora a empezar a detenernos en la tercera y última de las puertas de las que nosotros somos responsables, porque hay otras tres, como veremos más adelante, de las que no tenemos ninguna culpa. Y pues esta tercera puerta es el rencor. El rencor es algo muy maligno, muy tóxico. Es una actitud de negatividad global que mantiene en el corazón de la persona herida por el resentimiento esa agresividad que emana de la tristeza. El ABC de la psiquiatría es agresividad, síntoma de tristeza. Pues una persona rencorosa es una persona que vierte su tristeza, su dolor por el daño que ha padecido en forma de agresividad, no contra el mal, sino contra la persona que lo ha cometido. El rencor es una especialidad de los diablos, porque la palabra diabolos significa el que se entromete para acusar, para separar acusando. O sea, diabolos es separar, diabolos es acusar, diabolos es entrometerse, dividir. Esto, pues, es lo contrario de lo que hace el Espíritu bueno, el Espíritu Santo, que es el que reconcilia, que es el Paracletos, el abogado defensor, que es el que une, que es el que habla bien, habla bien, nos lleva a la benignidad, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, dice San Pablo en el final del capítulo 5 de su carta a los Gálatas. Entonces, pues, el rencor realiza esa acción perversa de los diablos, ¿no? Se atraviesa entre Dios y nosotros, entre los demás y nosotros, entre el mundo, la vida que Dios nos ha puesto y nosotros, poniéndolos delante de nuestros ojos solo lo negativo, sea real o sea imaginario, porque a veces no es real, ¿no? Pero, y para separarnos de Dios, de los demás, de nosotros mismos, de la vida, del mundo, entonces nos separa y nos distancia. El rencor es deleterio, lleva al resentimiento, que es sentir, volver a sentir, mantener el dolor sufrido en vivo en nuestra alma. Nos hace incapaces de superarlo, porque lo seguimos, al estarlo resintiendo, no podemos superar ese dolor, ¿no? Y entonces las heridas no cicatrizan. Y de esa manera pues crean un ambiente interior súper tóxico. Y no solo, cuidado, en el orden espiritual, que también, especialmente, ¿no? Y en el orden afectivo, sino también en el plano psicosomático, que a veces constituyen el hábitat interior que es adecuado para el desarrollo de tumores, porque te baja el sistema inmune y entonces cosas que tienes ahí que estaban retenidas por tu sistema inmunológico, pues empiezan a desarrollarse.
Yo recuerdo a un paciente que podríamos decir que tenía el récord comunitario en Madrid de exploraciones médicas por parte de los departamentos más dispares de nuestra sanidad pública, ¿no? Donde quiera que acudiera ante la gravedad de sus síntomas, los especialistas le practicaban los estudios más exhaustivos posibles. Pero curiosamente siempre acababan desistiendo de hacer diagnóstico y lo derivaban a otro departamento porque donde volvía a repetirse la misma historia, ¿no? Y cambiaba de hospital y volvía a pasar lo mismo. Siempre se asustaban, pero luego no encontraban absolutamente nada. Entonces, cuando empezó esta persona a venir al Ministerio Exorcístico, pues yo recuerdo que estaba en una situación tremenda. Él sentía que se moría, ¿no? Tenía IPTE, que era el problema. Tenía una profundísima herida de rechazo en sus orígenes y había sido además objeto de diversas malevolencias, cosa que suele darse también, porque la persona rechazada es como un imán para los perversos, que se sienten en la necesidad de atacar a esa persona rechazada. Y entonces, pues, empezamos a trabajar el tema del perdón y asombrosamente ante sus médicos, ¿no? Pues acabó normalizándose y ¿cómo se había curado? No lo sabían, pero eso era eso, que tenía que perdonar. Y ese perdonar es algo que hay que hacerlo pues poniéndolo en manos de Dios, porque nos desborda. Si algo nos desborda es perdonar. Hay que decir, Señor, esto lo tienes que arreglar tú, porque yo no soy capaz. Yo tengo el corazón tan herido que no soy capaz, ¿no? Y desde luego, cuando hemos hablado de la primera puerta, pues siempre la experiencia exorcística me ha enseñado que el principal obstáculo para que una persona se libere es la falta de arrepentimiento de sus pecados. Si no hay conversión, no hay sanación, ni hay liberación. Imposible. Lo primero, la conversión. Pero hay otro obstáculo más, que es la resistencia a perdonar. Cuando una persona mantiene esos resentimientos, y a veces, cuidado, pueden estar presentes en el nivel de su inconsciente o de su subconsciente. Conscientemente ha perdonado, pero es inconsciente o subconscientemente no. Y por eso pues hay que orar para que esa persona pues se libere, ¿no? Una persona puede haber cortado con el ocultismo, puede haber pedido la sanación de sus heridas afectivas desde que fue concebida o la liberación de sus herencias ancestrales. Puede conseguir la ruptura de los maleficios recibidos. Pero si sigue aferrado a sus afectos desordenados, que son como ídolos interiores, o si esa persona se resiste a perdonar, no va a avanzar en su liberación. Yo recuerdo con mucho pesar de una persona que estaba muy grave, que empezó a liberarse, que empezó a mejorar, que empezó a vivir en definitiva, pero llegó un momento en que no quiso cortar con un ídolo emocional que tenía, se bloqueó todo el proceso. Fue inútil, no se pudo hacer más. Guardar rencor es uno de los peores negocios que podemos realizar, pues porque con esa actitud estamos favoreciendo que al daño material o el daño afectivo que hemos padecido, con un abuso, con un maltrato, con lo que sea, con un rechazo, con una injusticia, se añada otro, todavía peor, que es el que nuestro corazón se pervierta, nuestro espíritu se vuelva malo. Aunque solo sea para no complacer al inicuo que nos ha ofendido, lo cual ya es una obra de caridad, ¿no? Siempre que se haga por detestar la injusticia y no facilitársela al que la comete, ya valdría la pena no permitir estos sentimientos rencorosos. Miren, de las personas que me he encontrado también que están perdidas, estas almas errantes que llama el ritual de exorcismo, llama fantasmas,
A veces, cuando has echado a los demonios en un poseído, se aparecen como mendigando oración. Pues normalmente, una de las cosas que tienen es que no han perdonado. O no se han perdonado a sí mismos, que es una de las cosas, o guardan un resentimiento con Dios, o no han perdonado a los demás. Y es preciso, es fundamental para que puedan encontrar la paz que perdonen. Y se les ayuda, yo siempre les he ayudado a hacer la oración de perdón aplicándola a aquello que necesitaban. Es un tema muy clave en el que hay que estar muy atentos para ayudar al afectado. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Continuamos, mis hermanos, aquí en Momentos de Teología, tratando el tema de cómo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ya hayamos iniciado el martes tratando este tema sobre esta parte del credo y continuamos hablando sobre ello. Había otra herejía en la época en la cual la de los monofisitas afirmaban que la naturaleza de Jesús había dejado de existir una vez que el verbo de Dios pues asumía esa persona, quedaba como desplazada y quedaba solamente pues la persona divina del Hijo de Dios. Y enfrentando esta herejía, en el cuarto concilio ecuménico en Calcedonia se confesó en el año 451 lo siguiente: siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y compuesto de alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado, nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, Madre de Dios según la humanidad. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo, Señor, Hijo único en dos naturalezas, y aquí vienen unas 4 palabras que son las más importantes: sin confusión entre las dos naturalezas, sin cambio, o sea, ninguna naturaleza cambia a la otra, sin división, no hay división, y sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona, que es la de Jesús. De acuerdo, o sea, ese es el gran misterio. En Él subsisten esas dos naturalezas al tiempo y ninguna desplaza a la otra. No se mezclan como volviendo otra cosa. No hay confusión entre ellas, ni se cambian, ni se mutan. No se dividen una con la otra, ni están separadas. Hay una unión. Después del concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra esto, el concilio ecuménico V, en Constantinopla, en el año 553, confesó a propósito de Cristo que no hay más que una sola hipóstasis o persona, significa que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Por tanto, toda la humanidad de Jesucristo debe ser atribuida a su persona divina como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. ¿Por qué dicen esto? Porque si nosotros hacemos división entre los dos, y era lo que ayer el martes les explicaba cuando hablábamos de por qué María es Madre de Dios, si como hacen los protestantes a veces que separan a Jesús, separan la humanidad de la divinidad, y al decir
María no es madre de Dios porque es madre de Jesús, el humano. Tú estás dividiendo a Dios. Entonces esa persona humana, esa persona divina que es Jesús, el único sujeto en el que está esas dos naturalezas, ahí no hay división porque es una sola persona que contiene las dos naturalezas. Entonces, cuando aquí la gente, pues si tú haces eso y dices, por ejemplo, no, porque los milagros son nada más de la divinidad, los milagros que hacía. Y cuando Jesús sufría, cuando Jesús tenía muerto, pues solamente era de la parte humana de él, como haciendo esa división de cosas. No, quien hacía eso un milagro era una persona, que es Jesús. Quien sufría y padecía y murió es una persona, que es Jesús. O sea, todo el que hacía esas operaciones que hacía, tanto la divinidad como la humanidad, lo hacía una persona, Jesús. Por eso no se puede estar como diciendo que una parte era la humanidad y otra. No, todo lo hacía una sola persona, que era Jesús. Sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era, canta la liturgia romana. Y la liturgia de San Juan Crisóstomo proclama y canta: oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú eres inmortal. Te dignaste para salvarnos tomar carne de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Tú, Cristo Dios, sin sufrir cambio te hiciste hombre y en la cruz con tu muerte venciste la muerte. Tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Santo Espíritu, sálvanos. Ahora entramos en otro tema. ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? Puesto que en la unión misteriosa que hay en la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, que son dos cosas distintas. Y la Iglesia, por eso, al paso de los tiempos, ha llegado a confesar la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y voluntad, y del cuerpo de Cristo. Pero paralelamente, ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana de Cristo, pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido. Todo lo que hace y es en ella proviene de uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así pues, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Por eso Jesús tenía un alma y un conocimiento humano. Apolinar de la Odisea afirmaba que en Cristo el Verbo había sustituido el alma o al espíritu. Contra este error, la Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. O sea, Jesús tenía alma. Por eso nosotros, cuando adoramos a la Santa Eucaristía, nosotros decimos: tú estás presente en la Eucaristía, en tu cuerpo, alma y divinidad. Tú estás ahí como una persona, con tu cuerpo, alma y divinidad, como somos todos los seres humanos. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma, pero tenemos una naturaleza humana. En él está la divina. Esa es la diferencia con Jesús a nosotros. Esta alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Como tal, este no podía ser de por sí ilimitado.
se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia en el espacio y en el tiempo. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia, como dice la palabra. E igualmente adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental. Eso correspondía a la realidad de su anadonamiento, esa palabra siempre me da problema, voluntario en la condición de esclavo, en la kenosis, eso significa, en su abajarse. Él quiso abajarse, siendo de condición divina, quiso abajarse, quiso aprender carpintería, quiso hacer todas las experiencias humanas, la quiso vivir. Por eso tenía su naturaleza humana, la quiso experimentar. Pero al mismo tiempo, este conocimiento verdadero humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. El Hijo de Dios conocía todas las cosas, y esto por sí mismo, que se había revestido de la condición humana, no por su naturaleza, sino en cuanto que estaba unida al Verbo. Es decir, la naturaleza humana no conocía toda esta cosa porque sí, sino porque estaba unida al Verbo eterno de Dios. La naturaleza humana, en cuanto está unida al Verbo, conocía todas las cosas, incluso las divinas, y manifestaba en sí todo lo que conviene a Dios. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene del Padre. El Hijo, en su conocimiento humano, mostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos de los corazones de los hombres. Eso es algo que solamente tiene Dios. Conocer lo íntimo, los pensamientos y deseos de los hombres. Eso no lo puede hacer ni los ángeles ni nadie más. Y debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba de plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Lo que reconoce, ignorar en este campo, declara que en otro lugar no tener misión de revelarlo. Es decir, Jesús tenía conocimiento y conciencia de lo que Él tenía que revelarnos a nosotros al venir acá a la tierra, lo que Él quiso revelar. Todavía seguimos más, hay muchas cosas más que tratar. En la próxima semana vamos a hablar de la voluntad humana de Cristo. Hablaremos del verdadero cuerpo de Cristo y también, para culminar, de su corazón, de donde la importancia del corazón de Jesús. Así que nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. ¿Quién como Dios? Mis hermanos, nuestro buen Dios, que es santo, en el acto de llamar a las criaturas a la existencia, los invita maravillosamente a participar en la santidad. Solo Dios es santo y nosotros debemos que hacer todo lo posible para alcanzar esta santidad. El Creador como fuente de toda santidad. Por eso siembra en el corazón de los seres humanos el anhelo y les otorga la sed de su perfección. El Padre Celestial convierte en testigos a quienes responden positivamente a esta sutil invitación de la santidad. Y como sabemos, la santidad de Dios se convierte en parte de la humanidad. Todos los santos nos deleitan, nos atraen, nos inspiran. Cuando leemos biografía de un santo, de sus vidas, aprendemos tanto de su vida, de su camino hacia la santidad, hacia alcanzar la fe. Podemos seguir con ellos diversas etapas, también estos
de maduración espiritual. Admiramos los milagros de la gracia de Dios que transforman sus caminos torcidos y admiramos su ilimitada entrega a la verdad del Evangelio. En los santos tratamos de descubrir el mayor secreto de su permanencia con Dios. Queremos aprovechar su sabiduría y no existe cosa más bella que guiarse la historia de los santos. Siempre digo que a veces en nuestra catequesis que nos falta siempre en cada mes recordar de los santos que en liturgia están puestos de este mes, porque realmente son una riqueza. Su sabiduría y capacidad para tomar decisiones, su entrega a Dios, todo eso es que queremos encontrar en ellos el modelo de nuestra personal búsqueda en camino hacia el cielo. En los santos también vemos a nuestros aliados y protectores. Su santidad se convierte para nosotros en fuente de fortalecimiento en la fe, enriquecimiento de nuestra esperanza y perseverancia en el amor. Y ahí San Miguel, quien ocupa un lugar muy especial entre los elegidos de Dios y los hombres elegidos. La tradición cristiana le asigna una de las tareas más importantes, que es la implementación de la misión de restaurar a Dios correspondiente lugar en el mundo y la salvación de la humanidad. La vocación única del gran arcángel se describe en las invocaciones de letanía a San Miguel. Entre ellos escuchamos que es mensajero de Dios, que es heraldo de la gloria de Dios, que es guardián y patrón de la iglesia, su defensor, que es el vencedor de Satanás, que es el terror de los demonios, bastión del pueblo de Dios, defensor de las almas justas y sobre todo escudo en las tentaciones. San Miguel Arcángel aparece hoy como un don de Padre misericordioso para salvar a toda la humanidad. Cuando el mal se hace más fuerte, el perdido hombre se vuelve insensible al valor de la eternidad y se encierra en el egoísmo de la vida. Esta es nuestra realidad de hoy. Y los falsos profetas promueven el mundo sin Dios. En todas partes dicen que Dios no existe y tratan de evocar pecados de la iglesia diciendo que la iglesia tiene que ser perfecta y solo Dios es santo y perfecto. Y nosotros simplemente buscamos a través de la santidad esta perfección. Con eso quiero decir, quienes no conocen de Dios, de la iglesia, nunca lo comprenderán y siempre lo verán de una manera mala y en conclusión dirán, Dios no existe. Pero el Creador muestra una vez más el amor ilimitado por sus hijos y por eso envía al gran arcángel para protegernos. Su posición fiel y firme al lado de Dios suprime y abruma los poderes del infierno, restaura el rastro original de la creación y convierte en una fuente de coraje, entusiasmo para los creyentes en esta construcción, o más bien
reconstrucción del mundo de acuerdo con el plan de nuestro Creador. Y así el amor de Dios, el sentimiento de una misión importante para toda la humanidad, hicieron que San Miguel Arcángel busque a las personas perdidas hasta el día de hoy. Y desde este especial lugar donde nos encontramos, aunque afuera de él, porque está en reconstrucción, santuario de San Miguel, primer santuario del Caribe, de Santiago, de Cuesta Colorada, a través de su presencia en una milagrosa imagen que llegó acá desde la Gruta de las Apariciones de Italia, de Monte San Angelo, a través del servicio de los padres miguelitas, a quien San Miguel es el principal patrón. Por lo tanto, quiero invitar a todos para que fortalezcamos y demos confianza en la fe, sensibilicemos el bien apoyándose en la jerarquía de los valores adecuados, para que seamos convencidos a no dudar en la fortaleza de San Miguel, quien siempre fortalece a los débiles, quien une a las familias, matrimonios, ayuda a arrancar las almas hundidas en la realidad del pecado y restaura sus corazones a través de la vida en la pureza y libera de la esclavitud. Sin embargo, si no sabemos quién es San Miguel y qué significa estar bajo el cuidado de San Miguel, no hay forma de entender y aceptar su intervención. Por eso, con este comentario de este segmento, quiero invitar a todos a una siguiente serie de reflexiones sobre San Miguel, nuestro gran aliado, con el título Bajo el amparo de San Miguel Arcángel, para que su fuerza poderosa ilumine nuestras vidas y nos ayude a nosotros ser santo y con todos los santos decir: Santo es el Señor. ¿Quién como Dios? Así despedimos tu programa Abba Padre Internacional. Qué maravilloso es el Señor. Agradecemos a Dios por todos los hermanos que se conectan a Abba Padre, que nos siguen a través de las redes sociales. Te pedimos, hermanos y hermanas, si el Señor hoy te ha hablado a través de los hermanos, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, escríbenos tus comentarios. Cuenta lo que el Señor ha hecho en tu vida desde que estás siendo testigo de lo que el Señor se ha manifestado en Abba Padre Internacional. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, que escuchas este mensaje, te invito a hacer clic en la campanita y formar parte de esta gran familia. Bendiciones.